tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Hoy es un gusto estar aquí con Rachel Perich. Ella es directora ejecutiva de Welcoming America, una organización que tuvimos el honor de platicar con ellos ahora en el Colegio de México, justamente para discutir cómo hacer que podamos tener en México comunidades inclusivas. Hablamos mucho de integración, de acogida, sobre todo pensando en la experiencia de Welcoming Internacional y cómo poder tener en un contexto migratorio como el mexicano comunidades inclusivas. Así que bienvenida, Muchas Rachel. gracias, Claudia. Gracias. Hoy discutimos mucho la noción de bienvenida y acogida. Me gustaría empezar platicando un poco por la experiencia de Welcoming America que se ha expandido en el mundo, pero ¿en qué consiste esta acogida y dar esta bienvenida a los migrantes, pero también a los extranjeros, a los otros, que algunas veces se consideran otros, pero que en realidad lo que mencionaron hoy es que es una acogida para todos? Uh-huh. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí para tener diálogo con nuestros compañeros en México sobre este tema, porque obviamente la migración solo está creciendo en el mundo y aquí en México también. Y lo que estamos aprendiendo a través de nuestro trabajo en Welcoming America es que hay soluciones, hay métodos que pueden aplicar a las comunidades para ver cómo traducir esa experiencia en algo que se da apoyo a toda la gente en una población. Y aprendimos cómo sucede eso a través de nuestra experiencia trabajando con comunidades originalmente en los Estados Unidos, pero ahora en todas partes del mundo. Empezando con nuestra historia de cómo llegábamos a ser como organización. En los principios de los años 2000, en la ciudad de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, era una época de mucho crecimiento de la población migratorio y como en muchos lados, primero había recepción linda y después no tanto. Y un grupo ahí que estaba trabajando mucho con la comunidad migratoria pregunto, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hay tanta miedo, tanto temor de este cambio? Y empezaron un programa llamado Welcoming Tennessee, que era precisamente para ver esa situación de cambio demográfico como oportunidad para la comunidad de crear alianzas entre los que vivieron toda su vida ahí y los que llegaron nuevos, a través de comunicación, reconociendo los valores que tenían en común y también por relaciones entre gente que en otros casos no tendrían oportunidad de verse a sí mismos, de convivir, exacto, como vecinos, digamos. Y eso empezó un shift, un cambio hacia una cultura más, que más reconocía que todos deberían pertenecer en esa comunidad. Y desde ahí podrían avanzar política que bajaban las barreras a pertenecer y las barreras a estar parte del sistema económica, política, comunitaria, hasta que ahora en esa ciudad, pero en muchas otras a través del mundo, hay esfuerzos así que están tratando de crear comunidades acogedoras. Sí, ustedes mencionaban justamente hoy la importancia de pasar de comunidades temerosas a comunidades tolerantes, pero que no se puede uno quedar ahí, sino que tiene que pasar a comunidades acogedoras. Y creo que es interesante porque incluso cuando uno piensa en el ejemplo de Nashville, se ubica en el sur de Estados Unidos, en un contexto donde también hay un contexto religioso que podría parecer propicio para la acogida, pero también más conservador o más cerrado, digamos, por cuestiones históricas, ¿no? Al otro. Pero
algo que discutimos mucho el día de hoy es el tipo de comunidades en las que ustedes han trabajado para volverlas acogedoras, y hablaban de mucha variabilidad de comunidades, ¿no? De tamaños, de composiciones demográficas, incluso de dinámicas regionales. No sé si nos puedes hablar un poco de estos casos de, no de éxito, pero sí experiencias que han tenido en diferentes contextos. Bueno, otro ejemplo que hablábamos hoy era de Dayton, Ohio, que en el 2011, que era el mismo época en cual tuvimos mucha política en los Estados Unidos de expulsar a los inmigrantes de estados como Arizona, Dayton dijo, queremos ir en el dirección opuesto. Y ellos agregaron a varias personas, líderes de la comunidad, para preguntar cómo podremos ser una comunidad acogedora, ¿no? Líderes de la comunidad, líderes del gobierno, líderes del business community. De los empresarios. De los empresarios, todos tuvieron esta plática, este diálogo. Y desde ahí crearon el plan Welcome Dayton, que ahora sigue en adelante. Y es un plan que ha logrado hacer más fácil que la gente, incluyendo los migrantes, pueden abrir una empresa, pueden participar más en la escuela de sus hijos o en el gobierno, que pueden comprar una casa, pueden accesar servicios, pueden hacer las cosas que cada cual de nosotros pensamos que es algo importante para estar exitosa en la vida. Y además, Dayton es ejemplo positivo de que como eso ha sido bueno para todos en Dayton. Ahora, bueno, Dayton ha sido una ciudad, como muchos en los Estados Unidos, que estaba disminuyendo su población desde hace como 50 años y por la primera vez está ahora atrayendo gente y que ellos están poniendo raíces ahí, ¿no? Y a través de eso tienen una economía que está subiendo. Y en ese ejemplo ves que este método de combatir la desigualdad se hace subir a todos. Sí, lo que es interesante, que creo que fue interesante el día de hoy, porque llamó mucho la atención de todos, ¿no? En el evento, fue traer oportunidades para los que llegan a una ciudad, a una comunidad, va a generar mejores oportunidades para todos. Y ahí yo creo que, digamos, cuando uno piensa en desigualdad, es justamente este acceso diferenciado a derechos, ¿no? Diferentes oportunidades. Pero ustedes lo que dicen es, bueno, vamos a hacer que todos tengan estas oportunidades, que todos tengan estos recursos. A diferencia de lo que muchas veces se discute aquí cuando llegan migrantes y en todas partes del mundo, ¿no? De competencia por recursos limitados, ¿no? Esta falsa idea de que me va a quitar el trabajo o me va a quitar la oportunidad de hacer esto o el otro, o va simplemente a digamos, usar recursos públicos, ¿no? Ustedes, discutimos hoy mucho la importancia del lenguaje, de la narrativa y de cómo tratar de pensar en la importancia de esto, pero no sé si nos puedes hablar un poco sobre las dificultades que han tenido para tratar de que todos se sumen a esta idea de que brindar mayores oportunidades a los recién llegados, porque pueden ser de muchos lugares, ¿no? A los recién llegados, es bueno para todos en la comunidad. ¿Cómo podemos transmitir ese mensaje? ¿Y qué es lo que es importante para transmitir ese mensaje? Bueno, obviamente esto no es muy fácil, ¿no? Estamos trabajando con el sistema que estamos programados como seres humanos desde hace millones de años. O sea, el temor que tenemos de lo que encontramos como el otro, ¿no? Y también contextos políticos en que están entrando a nueva gente. Obviamente en los Estados Unidos una historia de esclavitud y mucha marginalización de gente. Y bueno, eso hace una situación muy complicada. Pero para mí, yo tomo mucha inspiración del acto de una comunidad diciendo que podemos ser otra cosa, ¿no? Podemos trabajar en esto. La narrativa es muy importante.
esa manera de pensar como, no sé la palabra en español, pero en inglés digamos zero sum. Suma cero. Suma cero. Sí. Se puede reemplazar con un modelo de abundancia. Por ejemplo, mismo como en Dayton, Ohio, en la ciudad de Boise, Idaho, había un momento hace unos años donde estaba creciendo la población refugiada. Y en las escuelas, bueno, las maestras sentían que no tenían los recursos para ayudar a nueva gente y no tenían recursos para ayudar a gente que estaban viviendo ahí toda su vida y qué hacer. Y después eso como mezcló un poco con un dinámico de una bajancia en la economía. Una baja de la economía. Una baja de la economía. Y bueno, tenía todas las condiciones para hacer un backlash. Y en ese momento los líderes tenían dos ramas, o sea, podían responder a eso o podrían hacer lo que hicieron, que era, ok, tomamos una pausa y preguntamos esta pregunta: ¿cómo subimos la capacidad de la comunidad para responder a todo esto? Y ese simple, como, no sé cómo decirlo, cambio switch. Sí, este switch del approach, ¿no? De la perspectiva. De la perspectiva era muy importante. Y le dieron esta pregunta a la comunidad: ¿cómo lo hacemos? No es algo que voy a hacer para ti. ¿Cómo lo hacemos todos juntos? Y a través de eso crearon su plan, que era el plan de Boise. Y eso le dio la oportunidad de preguntar cómo hacemos en las escuelas para que tenemos más capacidad a las maestras para enseñar en otros idiomas, por ejemplo, o cómo podemos dar más recursos a las escuelas para responder a esta nueva challenge. Sí, desafío. A mí lo que me interesó el día de hoy es que ustedes, hicimos muchas preguntas, pero lo que ustedes dijeron es que en realidad las respuestas las tenemos nosotros, o las tienen las comunidades mismas, tienen los gobiernos locales, las poblaciones migrantes, y creo que eso es importante porque es cierto que uno pensaría que estamos en momentos complicados porque las políticas nacionales no nos dan espacios buenos para discutir con el presidente de los Estados Unidos o digamos, pero creo que lo que ustedes justo lo que dicen es no necesariamente necesitamos políticas públicas, políticas migratorias, políticas económicas, laborales en los grandes niveles de gobierno, sino que necesitamos regresar al ámbito local. Y en el ámbito local ustedes mencionaban incluso muchas veces hay diálogo cercano con los gobiernos municipales, pero en otros casos no. En otros casos son, como mencionas, las escuelas o las comunidades mismas. Ahí ustedes mencionaban la importancia del liderazgo, ¿no? Pero me queda a mí la duda es cierto, cada comunidad es diferente, pero ¿cómo tratamos cómo recuperan estos líderes? La experiencia que tuvieron en Alemania, la tuvieron en Nueva Zelanda, en Canadá. Los líderes, supongo, han sido distintos. Algunos son, en Canadá sí están trabajando con el gobierno federal para la política, ¿no? Muy de cerca con el Consejo de Migrantes y de Refugiados. Pero, y quizás me vas a decir lo mismo, ustedes tienen la respuesta en México, pero en la experiencia internacional, estos líderes, ¿cómo han surgido? ¿No? Si tratamos de pensar en México, ¿cómo buscar estos líderes locales para tratar de generar redes con las organizaciones civiles, etcétera? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, quiero ir primero a algo que dijiste hace un rato, que era lo de política nacional y de comunidad. Al fin y al cabo necesitamos los dos. Okay. Sí. Pero es que nosotros no tenemos que esperar a que sea perfecto lo federal. Y creo, y es nuestra teoría de cambio, que al crear lo de local podemos crecer desde ahí para tener una mejor sistema política nacional, ¿no? Okay. Pero ¿para dónde empezar? Hemos trabajado en muchas comunidades y siempre hay alguien que es champion. Líder. Que es líder y que entiende la oportunidad. Yo creo que hay muchos líderes que no son
como que no hay oportunidad que no han tenido oportunidad de pensar mucho en este tema. Okay. Empezar con alguien que sí lo entiende bien porque ha trabajado con comunidades migratorias mucho tiempo. Y ellos pueden identificar los otros en la comunidad que van a ser los adoptores primeros. Y juntarlos para una conversación. Me acuerdo muy bien una conversación en una comunidad en el sur de los Estados Unidos, que era off the record, algo muy informal. Me acuerdo muy bien este momento trabajando con unos líderes que estaban muy involucrados en el tema de migración en una comunidad. Y ellos juntaron a otros líderes de la comunidad, algunos que fueron obvios, gente que también estaba trabajando en este tema, y otros que fueron, por ejemplo, líderes políticos que nunca tuvieron oportunidad de pensar cómo afectaba el tema de inmigración al nivel local. Okay. Y me acuerdo muy bien este tipo diciendo en este plática, wow, a través de la media estoy cada día pensando en el tema de inmigración, pero es totalmente al nivel federal. Nunca he tenido la oportunidad de pensar cómo afecta a esta comunidad y cuáles son las cosas que podemos hacer aquí y por qué. Y muchas veces también se ha involucrado mucho la comunidad empresario, porque ellos sí están pensando cada día en de dónde viene su talento, en cómo van a juntar para tener un equipo de workforce poderoso y conectar como decimos en inglés, connect the dots. Unir los puntos. Unir los puntos. Muchas veces es como una conversación que se falta en la comunidad. Así que identificar los líderes que ya no están pensando mucho en este tema con los que nunca han tenido la oportunidad, a veces es donde se empieza la conversación. Ok, y ahí es interesante que, digamos, el problema es que es cierto, como mencionas, por un lado, en los medios tenemos un bombardeo de información sobre los inmigrantes que han llegado, esta idea de, digamos, invasión, ¿no? A nivel mundial, diría yo. Pero al mismo tiempo hay poca visibilización de estas poblaciones. Es una población invisible que muchas veces trata justamente de permanecer alejado, que tiene poco contacto, que convive poco con los otros en su comunidad. Y ustedes lo que están proponiendo en realidad es justo no solamente aumentar la visibilización, sino aumentar el contacto, aumentar la participación, aumentar la convivencia. Y ahí mi duda sería en cómo, algo que mencionamos esta mañana, cómo los marcos institucionales de cada una de estas comunidades, de estas ciudades, hace que haya convivencia o no, digamos. Yo puedo entender perfectamente que en un contexto como el estadounidense hay mucho temor porque el efecto de salir a participar en una actividad puede significar la deportación, la separación de las familias, ¿no? Pero quizás hay contextos, no sé, en Europa, donde quizás ese temor a la convivencia no se da porque no hay un temor a ser deportado o a ser regresado o que te quiten la ciudadanía o que te quiten el estatus de refugiado, porque están esas bases mínimas propicias para la convivencia, ¿no? No sé qué han visto ustedes. Bueno, creo que es importante añadir que las instituciones que tienen responsabilidad de crear ese sentido de convivencia no solo son, y muchas veces no deben, son estatales, ¿no? Son instituciones civiles, o son museos, o son instituciones de arte, ¿no? Que se pueden con más facilidad saltar barreras, literalmente, con el miedo y con la segregación, y también las barreras como de corazón, ¿no? Que pueden crear ambientes donde hay confianza, que la gente que tiene miedo quizás porque su estatus sienten cómodos, y también que la gente que están experienciando
diferencia por la primera vez, también se sienten cómodos. Por ejemplo, en muchos casos es grupos religiosos con más intención creando ese vínculo, ¿no? En el seminario siempre discutimos migración, después desigualdad y políticas públicas. Creo que la experiencia de Welcoming America y Welcoming International es muy clara en que ustedes lo que buscan es cerrar barreras, ¿no? Cerrar diferencias, hacer que desaparezcan estas distinciones, pensando en cohesión social como, digamos, como un objetivo, ¿no? Al final. Pero quizás me gustaría que comentes un poco sobre el concepto de desigualdad y políticas públicas, que ya lo has mencionado, de la importancia de las políticas, quizás no grandes políticas nacionales, pero sí en diferentes ámbitos. Pero, ¿qué experiencia han tenido en esto, ¿no? En cómo ven la desigualdad. Bueno, obviamente, como dije antes, los inmigrantes están entrando a sistemas que ya son muy desiguales. desiguales. Y cómo llegó a ser eso, ¿no? Es una combinación muy fuerte de política y también de cultura, de nuestra de esfuerzos de ver a otros seres humanos no solamente como diferentes, sino como que no merecen lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en eso tenemos que trabajar a nivel interpersonal, a nivel de psicológica. Psicológica, sí. Sí. Y también tenemos que trabajar en las leyes y en los sistemas que refuerzan eso por segregación y por dejar que gente no pueden accesar. Pero en todo eso hay, como digamos en inglés, low-hanging fruit. Fruta que está colgada del árbol más abajo. Sí. Y pues en muchas comunidades es un proceso de examinar cuáles son las barreras que se encuentra para accesar a un servicio. En muchos casos para gente nuevo son barreras. En muchos casos para gente nueva son barreras de idioma. Así que trabajamos mucho con gobiernos e instituciones en hacer más accesible el hecho de encontrar traducción, interpretación. En muchos casos son los hijos de gente que están haciendo traducción. Imagínate si estás entrando en situación con su salud y es su hijo que está traduciendo. Es horrible eso. Así que eso es un ejemplo en algo que se puede cambiar con un poco más de enfoque en esta barrera. Una de las cosas que hemos creado es un estándar y en muchos otros países en los cuales hemos colaborado, ellos también han creado su estándar. Y en ese estándar se anotan las cosas que una comunidad puede hacer para crear esa cultura donde todos pueden pertenecer y también examinar la política y las leyes y los programas para ver que en muchos espacios estamos haciendo lo que podemos para hacer política acogedora al nivel local. Y en los Estados Unidos tomamos ese mismo estándar y estamos haciendo como una examinación. No es examinación, un audit. Una auditoría. Una auditoría con un gobierno local para ver cuánto están haciendo las... Como revisando los indicadores, ¿te refieres? Revisando los indicadores. Y en ese mismo proceso, ellos están reflexionando sobre qué pueden hacer en su mismo departamento para avanzar
política. Que quizás ahí, un poco para aclarar la situación, ustedes tienen un modelo que mencionaron ahora, digamos, entre comillas, o con un asterisco, que es un estándar, pero que en realidad, digamos, se va adecuando a los contextos locales, ¿no? Entonces, sí. digamos, lo que mencionaban ahora era que sí es cierto que hay indicadores y, digamos, ustedes dan seguimiento porque les interesa medir qué tanto van avanzando todos estos, digamos, estas diferentes dimensiones, pero que están muy conscientes que tiene que haber una adecuación, digamos, local, ¿no? Exacto. Ok, vamos a empezar a cerrar la discusión, pero a mí me gustaría preguntarte, no sé si quieres, digamos, explicarnos un poco más sobre la organización antes de cerrar. Yo realmente espero que podamos implementar en México algo como Welcoming México, Bienvenido a México, porque creo que, digamos, en México hay muchas necesidades de crear estas comunidades inclusivas, pero no sé si nos quieras comentar algo más de lo que ha hecho la organización. Sería un sueño que algo existiera aquí en México, y de nuestra parte creo que hay muchos modelos y mucha innovación que está pasando aquí en México, de lo cual nosotros podemos aprender. Así que el primer paso en eso es empezar este diálogo, y estoy muy agradecido por la oportunidad de plantar esas semillas aquí. Y como organización nosotros empezábamos con siempre un perspectivo de aprender qué está pasando ahora en las comunidades, y cómo podemos usar ese red, conectarlo, aprender, para facilitar que ellos aprenden de sí mismos. Así que una pregunta que tengo ahora para México es, ¿qué está pasando ahora de lo cual podemos reconocer, elevar, aprender y conectar? Y desde ahí son las semillas para crecer un esfuerzo más grande y más poderoso. Okay. No voy a contestar yo la pregunta, pero muchísimas gracias. Bienvenidos a México, bienvenidos al Colegio de México también, al seminario. Yo espero que demos un seguimiento en unos años y que hablemos de cómo se pudieron implementar estas diferentes medidas en el contexto local, el que sea, digamos, no sé en qué comunidad se pueda implementar, que se pueda iniciar la discusión para que justamente podamos tener en México comunidades que sean acogedoras, que sean inclusivas para todos. Y yo sí espero, y estoy convencida en lo que mencionaban hoy, de que dar oportunidades a los que llegan genera oportunidades para todos. Y hoy sí creo que, digamos, por lo menos desde el seminario, creo que es una parte, digamos, sustantiva de lo que nosotros hacemos, tratar de pensar cómo hay políticas, programas que puedan desaparecer estas desigualdades, que finalmente es lo que ustedes exactamente están tratando de atenuar, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar aquí en el seminario. Los espero en una sesión más y espero que también queden estén cercanos a las demás actividades que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rachel.